Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la correspondencia entre Sigmund Freud y Wilhelm Fliess. Si quieren mayor datos sobre este conjunto de textos, les sugiero revisar la introducción que voy a poner al final de este video, o lo pueden encontrar también en este canal, como el video con título Fragmentos de correspondencia con Wilhelm Fliess. Ese video nos da una introducción a todo esto que estamos leyendo. Esta quinta ya carta o quinto manuscrito que nos presenta el compilador tiene por título Carta número 18. Y asociado a este título tiene la nota número 26 que dice: esta carta fue fechada en Viena el 21 de mayo de 1894. Fue escrita en el intervalo de publicación de los 2 números sucesivos de la revista en que apareció el primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa en 1894. Ahí finaliza la nota número 26. Ahora, como habíamos estado observando en estas cartas, les repito, publicadas en contra de la voluntad de Sigmund Freud por María Bonaparte, su discípula, eh, empieza con puntos suspensivos, es decir, es parte de un diálogo, es parte de un texto posiblemente más grande, no sabemos cuánto. Y empieza con estas palabras después de los puntos suspensivos. Todavía tengo centenares de lagunas grandes y pequeñas en el asunto de las neurosis, pero me aproximo a un panorama de conjunto y a unos puntos de vista generales. Tengo noticia de 3 mecanismos: el de la mudanza de afecto, observable en la histeria de conversión; el del desplazamiento de afecto, observable en las representaciones obsesivas; y, el número 3, el de la melancolía de afecto. Perdón, no, leí mal. El de la permutación de afecto, observable en la neurosis de angustia y la melancolía. En todos los casos debe haber una excitación sexual que ingrese en esas transposiciones, pero el envión hacia ello no se sitúa en todos los casos dentro de lo sexual. Aquí hay una palabra, envión. En este caso quiere decir que lo que aporta, lo que empuja. Cuando dice hacia ello, se refiere justamente a las patologías: histeria, obsesión, angustia, melancolía. Ajá. Y aquí recordemos que en este preciso tiempo, Sigmund Freud, igual que el resto del mundo, consideraba lo sexual únicamente como el acto genital, el acto coital, el coito. Ajá. Y después pasaría a ampliar mucho su propia concepción acerca de lo sexual. Continúa el texto. Es decir, en todos los casos en que las neurosis son adquiridas, lo son por permutaciones de la vida sexual. Pero hay gente con una conducta hereditariamente perturbada de los afectos sexuales, que desarrollan las formas correspondientes de las neurosis hereditarias. Una observación personal que había hecho en textos anteriores es que hasta este momento Freud únicamente considera a los enfermos neuróticos adultos. Ajá. Y que en este tiempo particular, 1890-93, que estamos estudiando, Freud asociaba, digámoslo así, eh, estas perturbaciones neuróticas como manifestaciones de, no lo dice así, pero lo podemos tomar así: grandes frustraciones de la vida sexual adulta, genital, en el coito. Ajá. Por eso aquí habla de hereditariamente perturbada de los afectos sexuales. Aquí sexuales debe comprenderse entonces como la vida sexual adulta. Bajo ninguna forma en este momento Freud consideraba
las neurosis infantiles, pero eso lo hará mucho después. Y con esto, por supuesto, ya dará una imagen distinta de lo que el ser humano fue para Sigmund Freud. Continúo con el texto. Los puntos de vista generales bajo los cuales puedo situar a las neurosis son los cuatro siguientes. Número 1, degeneración. Aquí no habla en un sentido moral, sino más bien en un sentido físico, neural, neurológico. Ajá. Recordemos, Sigmund Freud fue un neurólogo. Sigmund Freud fue un neurólogo. Y en este momento, al hablar de degeneración, habla de un sistema nervioso, digámoslo así, desgastado, degenerado. Ajá. No en el sentido peyorativo o condenatorio de eres un degenerado. No, no, no. Es decir, aquí es un sistema nervioso más bien enfermo. Ujú. Punto número 2, senilidad. ¿Qué significa esto? Así está escrito. El qué significa esto no lo pregunto yo, lo pregunta el mismo Freud. Y con senilidad se refiere a un estado avanzado, digámoslo así, de degeneración neuronal por la edad. En otras palabras, cuando los viejitos ya tienen fallas en su memoria, fallas en sus capacidades, en sus funciones, pero es por la edad. Cuando Freud se pregunta aquí, ¿qué significa esto? Se refiere a un posible desgaste particular de ciertas personas en cuanto a su sistema nervioso, en cuanto a su cerebro, sus nervios. Aquí Freud se está considerando, digámoslo así, que hombres y mujeres de edad relativamente corta, 30, 40 años, pueden mostrar, digámoslo, como los síntomas de gente de edad muy avanzada. Ajá. Es como una pregunta que él se hace, una posibilidad de asociación. Número 3, conflicto. Así nada más dice. Ujú. Número 4, conflagración. Pues mira, aquí va a ser un desglose de todos estos. Dice, degeneración significa la conducta anormal innata de los afectos sexuales, de manera tal que se produce conversión, desplazamiento, mudanza en angustia, en la medida en que los afectos sexuales entran en juego en el transcurso de la vida. Senilidad es un concepto claro. Es, por así decir, la degeneración que se adquiere con la edad de manera normal. Aquí nos lleva a la nota número 27. Se hace referencia a la senilidad en el primer artículo sobre la neurosis de angustia, Standard Edition volumen 3, páginas 102 y 110. Continúa con el texto. Conflicto. Coincide con mi punto de vista de la defensa. Incluye los casos de neurosis adquirida en seres humanos anormales no hereditarios. Aquello sobre lo cual recae la defensa es siempre la sexualidad. Es decir, eh, quien desarrolla una neurosis es aquel que se defiende de su propia sexualidad. Dice, conflagración es un punto de vista nuevo. Significa estados de degeneración, por así decir, aguda. Por ejemplo, en intoxicaciones graves, fiebres, en el estadio previo de la parálisis general progresiva, o sea, catástrofes en las que sin ocasiones sexuales sobrevienen unas perturbaciones de los afectos sexuales. Quizás haya aquí un anudamiento con la neurosis traumática. Estas son observaciones de Freud. Y en esto de la neurosis traumática, el compilador nos pide ir a la nota de página número 28. Dice, al parecer, Freud no volvió a hacer mención de la conflagración. Continúo con el texto. El núcleo y asidero de toda la historia sigue siendo, desde luego, el hecho de que, en virtud de una noxa sexual particular, noxa es, recordemos, las condiciones internas y externas que acompañan a un individuo durante su adquisición de una condición de enfermedad.
Continúo entonces. En virtud de una noxa sexual particular, también las personas sanas pueden adquirir las diversas formas de las neurosis. El puente hacia una concepción más amplia lo constituye el hecho de que toda vez que se genera una neurosis sin mediar noxa sexual, es decir, sin que haya una noxa sexual, se puede demostrar de antemano una perturbación semejante de los afectos sexuales, tomando afecto sexual, desde luego, en el sentido lato, como una excitación de cantidad fija. Aquí nos lleva el compilador a la nota número 29, que dice el concepto de cantidad, entre comillas cantidad, es sometido a un detenido examen en el proyecto de psicología, página 339 del tomo número 1, ya llegaremos a ello. Continúa el texto y estamos por concluirlo. Dice, quizá convenga que te ofrezca mi último ejemplo en apoyo de esta tesis. Un hombre de 42 años, muy vigoroso, fue aquejado de pronto, cuando tenía 30, por una dispepsia neurasténica con pérdida de 25 kilos. Desde entonces vive reducido y neurasténico. En la época de la génesis estaba de novio y su ánimo se alteró por una enfermedad de la novia. Pero fuera de ello, ningún influjo sexual nocivo. Onanismo, es decir, masturbación, quizás solo por un año, de los 16 a los 17. A esta última edad hubo un comercio normal, difícilmente alguna vez coitos interruptus, ningún exceso, ninguna abstinencia. Él mismo designa o señala como causa del quebranto que infirió a su constitución, es decir, que influyó sobre su cuerpo, hasta los 30 años, su mucho trabajar, beber, fumar y su vida desordenada. Pero hete aquí que este hombre vigoroso que sucumbe a unas noxas banales, nunca, desde los 17 a los 30, nunca fue potente en regla. Es decir, fue potente, claro, directo. Nunca pudo practicar más de un solo coito. Acababa muy rápido. Nunca pudo sacar buen partido de su éxito con las mujeres. Nunca entraba rápido en la vagina. ¿Por qué esta disminución? No sé, pero es bien llamativo que justamente en él se la encuentre. Por otra parte, he tratado por neurosis a dos hermanas suyas. Una se incluye entre mis más notables dispepsias neurasténicas curadas. Aquí finaliza el texto de Freud. Recordemos, esto es como, todos estos textos son observaciones de cómo Freud fue transitando de la neurología hacia el psicoanálisis. Muchas gracias por su paciencia.